impresionante el mover de esta tu emisora Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo, tu espacio favorito, el poder de la palabra. Y como siempre, la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Alguien tiene que prepararse para lo que va a recibir en esta preciosa tarde. Mi nombre es Arani Frías y no estoy sola. Bendiciones, que la gracia y el favor de Dios siga con ustedes de forma poderosa. Aquí estamos en sintonía a través de su emisora Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo en su espacio, el poder de la palabra. Y el día de hoy tenemos el honor de tener en cabina un hombre de Dios, un hombre guiado con la unción, un hombre sobre todo amador y apasionado de la palabra de Dios, que es el apóstol Carlos Flores. Dios bendiga a este hombre de Dios, bendiciones, varón de Dios. ¿Cómo se siente usted? No, estamos privilegiados, contentos, la verdad, estamos regocijados de poder estar en lo que está aconteciendo en esta habitación. Amén. Un altar mundial. Esto no es una cabina, es una plataforma, un altar que a través de las ondas cibernéticas está bendiciendo a tantas personas que se conectan y a aquellos que reciben lo que ustedes comparten. Yo espero en este momento poder ser de bendición a todos los que se han de conectar, a todos los que han de ver esta transmisión, a los miles y miles y miles de personas que sé en el Señor que van a ser edificados con lo que va a acontecer. Aleluya. Este hombre hoy trae un tema muy importante. Así es. Que es, podemos denominarlo, sanidad del alma a las familias y de restauración tanto como espiritual y maternal dentro de las familias. Sabe que hoy en día se están luchando los padres bastante con los hijos, un buen manejo de educación y también de formación, tanto gradual y espiritual, que hoy en día casi no se ven, tanto como hijos espirituales dentro de las congregaciones de hijos de la casa. Oiga el tema, el carácter de un hijo. Bueno, los micrófonos son suyos, apóstol. Queremos ser bendecidos. Quiero que lo podamos compartir entre los tres, que podamos disertar. Amén. Y que podamos expresar de acuerdo a lo que yo sé que el Espíritu de Dios va a ir soltando en este momento. Amén. ¿Por qué este tema es lo primero? ¿Por qué hemos de impartir, de hablar referente a este tema? Porque lo que la tierra necesita, lo que la sociedad necesita, en medio de los tiempos que estamos viviendo, y con todo respeto voy a decir esto, no son más mega predicadores. Wow. Lo que la tierra necesita no es más gente con códigos revelados, no es más gente con el mejor sermón preparado o la mayor unción. Lo que la sociedad necesita son creyentes con el carácter del Hijo. Le voy a dar para atrás, por favor. Esta sociedad ya no necesita más mega predicadores. Sí, es cierto. Esta sociedad no necesita más exponentes con un buen mensaje. Porque hay gente que te puede enamorar desde el altar con sus dones, con su mensaje, pero te desencantan en su caminar porque no tienen carácter. Wow. Jesús antes de partir, ya habiendo resucitado, ya Jesús resucita, se aparece a los discípulos y en Mateos 28:20 Jesús le dice lo siguiente a los discípulos, versión Carlos Flores: porque ustedes están preocupados. Recuerden que ellos están preocupados porque su maestro no aparece, la tumba está vacía, ellos están nerviosos, ellos desean saber dónde está su rabí, y cuando el rabí aparece le dice: ¿por qué se preocupan por eso? No se preocupen porque yo no esté. Procuren enseñar lo que yo enseñé. Wow. Le voy a dar para atrás. Procuren enseñar lo que yo enseñé. Y me fascina el texto y me voló la cabeza porque continúa diciendo lo siguiente: porque si ustedes enseñan lo que yo enseñé, atiendan esto por favor, entonces yo siempre estaré con vosotros. Wow. Hasta el final. ¿Qué me da a entender esto por revelación? Que Jesús le está diciendo: yo no voy a estar. Ya ustedes saben que yo ya fui crucificado, ya resucité, yo voy a la diestra del Padre, pero yo necesito que entiendan que estos 3 años y medio que yo me sembré en ustedes, yo primero fui hijo. En otras palabras, yo les modelé que yo no hablé lo que quería hablar, yo hablé lo que el Padre me envió a hablar. Yo no hice lo que quise hacer, yo hice lo que el Padre me hizo hacer. Pero no tan solo traje un buen mensaje, no tan solo hice prodigio, hice milagro, no tan solo hice maravilla, sino que les modelé el carácter de un verdadero hijo. En otras palabras, Él está diciendo: si ustedes modelan lo que yo les modelé, si ustedes enseñan, practican lo que yo practiqué,
practique, yo estaré con vosotros. Y lo digo con todo respeto y suelto esta palabra a todo el que me está viendo, sabiendo que le hablo a su espíritu en este momento. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? ¿Cuál ha sido? Que hemos sido expertos en el mensaje, buenos en el sermón, tremendos en la revelación, pero faltos del carácter. No damos el testimonio de aquel que murió en la cruz, y por eso la iglesia hoy demanda que Cristo venga, que Cristo venga, que Cristo venga, porque no podemos revelar el Cristo que se nos ha revelado. Porque yo no necesito que venga lo que ya yo recibí. Santo. Lo dañé. Alguien dirá, ese pastor no cree en la venida de Cristo. Sí, yo creo en la venida del Mesías. Él viene por segunda vez. La Biblia lo habla. Pero el problema ha sido que hemos hablado más de su venida, pero no hemos revelado su carácter. Y para eso viene la paternidad. ¿Para qué viene la paternidad? Jesús primero fue hijo para luego ser padre. Pablo lo recibe por revelación, y por eso Pablo puede decir: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí. ¿Cuántos predicadores hoy pueden decir eso? Ay, Padre. Alaba la gloria. Creo que lo van a volar este día hoy. ¿Cuántos predicadores hoy pueden decir: yo soy buen esposo? Yo soy buen administrador. Yo soy fiel a mi mujer. ¿Cuántos predicadores hoy te sorprenden con la unción, te sorprenden con el mensaje, pero son infieles? No administran sus bienes. Siempre están endeudados porque no saben administrar la semilla que el Padre le ha dado. Esta generación ya no necesita un predicador más. Esta generación necesita hombres y mujeres con el carácter del Hijo, que más allá de manifestar dones puedan manifestar amor, que más allá de manifestar milagros puedan manifestar el perdón. Alma mía, alaba la gloria. Que más allá de manifestar un mensaje puedan manifestar el calor paterno de saber restaurar al caído, amar al que cayó, sin levantar un vituperio, porque tiene el carácter del Hijo, aquel que murió en la cruz por amor. Amén. Por ende, yo hago un llamado a todo el que se está conectando, que tú compartas esto, por favor, porque este es el mensaje de este tiempo. ¿Cómo así, predicador? Sí. La tierra necesita una generación con el corazón del Hijo. Por eso, y me van a caer las pedradas, pero lo voy a decir. Revélelo. Lo voy a decir. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Malaquías dijo: necesito restaurar el corazón de los padres con los hijos. Sí. Y de los hijos con los padres. ¿Para qué? Para que no haya maldición sobre la faz de la tierra. Cuando tú descodificas este texto, entonces podrás descubrir que lo que maldice la tierra no es algo que ya fue vencido. Lo que maldice la tierra no tiene que ver con las tinieblas ni tiene que ver con Satanás. Sí, porque la justificación de la iglesia es acusar a algo por no tomar la responsabilidad de lo que ellos no practican. Se nos hace más fácil justificarnos en Satanás que aceptar que tengo una debilidad. Lo dañé. Entonces Malaquías está diciendo: necesito restaurar el corazón de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, para que no haya. Entonces ahí tú tienes que entender que lo que maldijo la tierra no son las tinieblas. Lo que maldijo la tierra no fue Satán. Lo que maldijo la tierra fue la orfandad. Lo dañé. ¿Por qué? Porque lo que acontece en la tierra no tiene que ver ni con Dios ni con el infierno. Se rompió esto. Maté 4 vacas sagradas. Lo que acontece en la tierra tiene que ver con la manifestación, la repercusión de lo que hacen los hijos. Te pregunto yo ahora: ¿en el Edén había crisis? No. ¿En el Edén había enfermedad? No. ¿En el Edén había procesos? En otra invitación desglosamos eso, pero yo enseño que el Padre no necesita procesarme para bendecirme. Él me formó con toda bendición celestial. Dios. En el Edén no había enfermedad, en el Edén no había deuda, en el Edén no había divorcio, no había discusión, no había envidia, no había celo. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hizo fue bueno. Todo lo que el Padre quiere es bendecir a los hijos. Dios mío. Pero ¿qué aconteció? Alguien pregúnteme, ¿qué aconteció, Carlos Flores? Que el Hijo entonces desobedeció. Entonces lo que hoy vivimos no tiene que ver con el cielo. Lo que hoy vivimos es la repercusión de un hombre que deshonró lo que el Padre mandó a hacer. Así es. Pero como por causa de un hijo que vivió en desobediencia vino la maldición, por causa de otro hijo llamado Jesucristo que vivió en obediencia vino la bendición. Amén. Por eso la Biblia dice en el libro de Hechos que la tierra
gime por la manifestación de los hijos. Lo que va a sanar la tierra. Yo sé que voy a ser apedreado por muchos. Muchos no me van a amar, otros no me van a seguir, otros me van a criticar. Pero lo que necesita la tierra no es un ungido más. Lo que necesita la tierra no es otra cruzada más. Lo que necesita la tierra no es otro congreso, otra campaña. Lo que necesita la tierra es que tú y yo revelemos el carácter de Cristo. Porque cuando revelamos el carácter de Cristo, no necesitamos un micrófono, no necesitamos una agenda llena, no necesitamos un altar. Solo con mi caminar, el que está alrededor dirá: hay algo en ese hombre, algo está pasando en Amasuta. Por eso Pablo tuvo que decir a la iglesia de Gálatas: hijitos míos, por quienes tengo que volver a tener dolores de parto. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, yo no soy su padre ni siquiera para tener beneficio. Yo no soy su padre para que me honren. Yo no soy su padre para que me adulen. Yo no soy su padre para que me sigan. No, yo soy su padre porque estoy dispuesto a pagar el precio hasta que Cristo se forme en vosotros. ¿Cuántos de los que me están viendo, evangelistas, pastores, misioneros, apóstoles, profetas, están dispuestos a soltar su agenda y a sembrarse en un hijo? Ay, Padre. Ninguno. Usted ha tocado un punto muy importante, que esto, la gente no va a entender esa dimensión de fe ni de autoridad. Es una pregunta, es un llamado. Sí. ¿Cuántos de ustedes, pastores, se atreven a soltar la agenda, los viajes para sembrarse un hijo, tener el carácter de Jesús? Que yo tengo 1 millón de seguidores, pero ¿cuántos hijos tienen? Ay, es verdad. Que tengo tantas reproducciones, pero ¿a cuántos te has engendrado? Wow, Dios mío, ¿a cuántos te multiplicaste? Porque si desglosamos Efesios 4:11, cuando dice la Biblia que Él constituyó, otras versiones dice que Él llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Ni siquiera tiene que ver con una posición. Porque el que no tiene revelación distorsionó el diseño. Yes. Porque el título no te da una posición, el título te da una asignación. No es que el apóstol es mayor al profeta y el evangelista es menor al pastor. Porque si nos vamos a un principio bíblico, Pablo mismo dijo que todos somos llenos de un mismo espíritu. Wow. Dios mío, ayúdame. Entonces, que el escriba puso al apóstol por primero no determina que va por encima de todo el mundo. Wow. El hecho es que cada uno de nosotros podemos tener un título que no nos posiciona, nos asigna. ¿Cuál es la asignación? Lo dice el siguiente texto en el versículo 12. Edificar. ¿Edificar qué? Edificar el cuerpo de Cristo. Por ende, el llamado que Dios me hizo como apóstol, el llamado que Dios te hizo como evangelista, el llamado que Dios te hizo como adoradora, no tiene una dimensión de beneficio propio, sino de edificar el cuerpo. Ay, Dios mío. Ahora, cuando yo me encargo de edificar el cuerpo y edifico el cuerpo de la manera correcta, entonces yo voy a adquirir un beneficio. ¿Por qué adquiero un beneficio? No porque estoy detrás de él, sino porque el que me llamó es justo y fiel para recompensarme si lo hago bien. Alguien diga alabanza, Dios mío. Entonces dice, a fin de ser perfeccionados. Aleluya. Entonces la pregunta en esta transmisión es: ¿a quién tú estás perfeccionando en medio del llamado que Dios te ha dado? ¿Sobre quién te has sembrado? ¿Le estás dando el calor a tu esposa? ¿Le estás modelando a tus hijas? ¿Estás siendo el buen administrador de los bienes que el Padre te da? Eso es lo que necesita la sociedad. La sociedad necesita hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Que podamos revelar por qué llamaron a los primeros creyentes, a los del camino, en el libro de Hechos, cristianos. El texto dice: porque hacían las cosas que Cristo hacía. Wow. Ahora la gente predica el mensaje que Cristo predicó, pero no hace las cosas que Él hizo. Sí. Él mismo le dijo a los fariseos: hagan lo que Él les manda hacer, pero no practiquen lo que ellos hacen. Sí. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos en exponer el mensaje, pero no en guardar su corazón. Wow. Lo voy a dañar, lo voy a dañar. Por eso yo no me canso de decir que yo prefiero caminar con alguien que tiene problemas en su carne a caminar con alguien que tiene problemas en su corazón. Sí. Porque cualquiera puede tener una debilidad carnal,
pero el buen ejemplo, el buen testimonio, la dedicación y el esmero lo puede cambiar. Pero hay gente que a lo mejor guarda su carne, tiene la Biblia bajo el brazo, se viste a la senda antigua, guardan su carne, pero tienen un corazón oscuro porque no saben perdonar, no saben amar, hablan mal del prójimo, tienen envidia, contienda. Wow. Esta sociedad necesita hombres y mujeres a la imagen de Jesús. Gente que sean genuinas. Tocó otro punto muy esencial. No guardan del corazón, no perdonan. No tienen esa identidad de paternidad, de amar a otros, porque ellos no se aman. Son juiciadores, te juzgan, te maltratan, pero ellos no se atreven a decirte perdóname por esto lo que yo te hice. No tienen el carácter de hijo, que es lo que el apóstol está sembrando en el corazón de los oyentes hoy en día. Necesitan parecerse a Jesús. Por eso es que cuando tienen los discípulos la confrontación con el maestro, tú te pareces a uno de ellos. Sí. Tú como que tienes el lenguaje A de Pedro, ellos. a Pedro, es que tú Literalmente. te pareces a él. Sí. Tú hablas como él, Hablas tú vistes como él. ¿Ves? El apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí, porque él entendía que él tenía el carácter de Cristo. Sí. Se atrevió a decir, las cosas que vieron en mí, estas haced. Y me llama mucho la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque se atrevió a decirle a la iglesia de Filipos, yo mando a mi hijo amado en la fe, Timoteo. ¿Por qué voy a mandar a Timoteo? Porque él va a enseñar las cosas que yo enseñé. Él no va a hablar lo que él quiere, él no va a decir lo que él siente, él no va a deshogar lo que tiene por dentro, no. Él va a hablar lo que yo hablé. Dios mío, ayúdame. Esta generación necesita hombres y mujeres con el fruto, el carácter. Y lo voy a decir con todo respeto. Y aquí está mi hijo que me acompaña en este día. Pero yo le he enseñado a mis hijos que nadie te sorprenda por los dones que tiene. Sí, así que es. nadie te sorprenda por el mensaje que trae. Que te sorprenda por su estilo de vida. conducta. Porque cualquiera te puede enamorar con sus dones y sus talentos. Así pero es. es el carácter el que te permite tener un fundamento. Wow. Y hoy necesitamos hombres y mujeres con ese carácter. Que sepan hablar la verdad. Que caminen en justicia. Que expresen el amor. Hoy necesitamos. Alguien dirá, pero ¿y quién es este hombre? Alguien que vivió en mentira. Ay, Padre. Alguien que por mucho tiempo vivió la mentira. Alguien que por mucho tiempo vivió una imagen. Alguien que por mucho tiempo quiso presentar algo cuando por dentro se estaba muriendo. Hasta que la paternidad se fue revelada. Wow. En donde podía incluso hablar un Cristo que ni siquiera ya creía. Porque te podía hablar de bendición cuando la cuenta bancaria estaba vacía. Te podía hablar de gozo cuando por dentro me estaba secando. Te podría hablar de paz cuando podría tener las peores guerras con mis compañeros del ministerio. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? Si no es aquel que murió en la cruz y se llama Jesús. Hoy más que nunca necesitamos, y hago un llamado a todos los que nos están viendo. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, no soy quien para juzgar, Amén. para señalar, para condenar, pero sí soy aquel para decirte que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy tenemos la oportunidad de poder tener el carácter genuino y hacer las cosas como se deben hacer. Yo quiero aprovechar esta plataforma cibernética que millones y millones de personas le han de ver, para que podamos reflexionar que el mundo lo que hoy necesita no es otro ungido más, necesita alguien con el carácter del Hijo, alguien que pueda revelar a aquel que murió en la cruz. ¿De qué me vale decir que Cristo viene? Wow. ¿De qué me vale decir que Cristo viene? Cristo viene, pero no revelo al Cristo que se me ha revelado, donde ni siquiera la vecina me soporta, en donde la familia no me habla. Dios ¿Qué mío. Cristo estamos presentando a la sociedad si no lo pueden ver en nuestro corazón? Wow, sí. Charani. Así es impresionante. Me gustaría que el apóstol con sus palabras definiera la carácter. ¿Qué es el carácter? Para que las personas en este momento puedan quedarse con una definición. La imagen, La imagen. el testimonio. Que más allá de que la gente pueda ver que profetizamos, puedan ver el amor. Que más allá que la gente pueda ver que tenemos el don de milagro, puedan ver la paz. Es que somos expertos en pedir los dones, pero Cierto. no en ser formado. Y un hijo es aquel que se deja engendrar. ¿Por qué acontece esto? Simple. Me dejan soñar. Me imagino a Luzbel en el cielo.
Luzbel tuvo un problema. No quería ser semejante a su papá. Él quería usurpar el lugar de su padre. Wow. Y por causa de su reverdía, el padre lo destrona. Lo que menos esperaba Luzbel es que el padre haría algo mejor. Porque cada vez que las tinieblas quieren romper algo, el padre lo hará mejor. Wow. Y de repente dice, hagamos al hombre. Y me imagino a Satán decir, ¿y quién es el hombre? Pero cuando más se revolcó, ¿tú sabes cuándo fue? Pregúntame cuándo. ¿Cuándo fue, apóstol? Cuando dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Wow. Ay, Padre. Ahí el diablo gritó, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¡Ey! Pero se turbó más, pregúntame cuándo. ¿Cuándo? Cuando me imagino al padre decirle a Adán, todo esto que yo creé, Ay, Padre. todo esto que yo me esmeré en hacerlo, es mío. Bueno, Pablo lo dice, que todo es hecho por él, para él y de acuerdo a su propósito. Y para él, así es. Todo lo que hoy tú ves, yo me esmeré en hacerlo antes de crearte a ti. Pero me da la regalada gana, versión Carlos Flores, Santo. que aunque es mío y para mí, entregártelo a ti para que tú lo gobiernes. Gloria a Dios. Ahí el diablo se revolcó. Sí. Ahí el diablo entendió por qué papá no lo mató. Porque me dejan contarle algo. Satanás no está en la tierra para atormentarnos a nosotros. Nosotros estamos en la tierra para atormentarlo a él. ¡Ay, Padre! Así es. Y de repente se atormenta el diablo y dice, tengo que dañar el diseño. Wow. ¿Y cómo lo daña? Distorsionando nuestra genética cuando susurra al oído. Desconectar la conexión de padre a hijo. Desconectó a Adán y trajo la orfandad sobre la faz de la tierra. Y por causa de la orfandad se acortaron los días de vida. Por causa de la orfandad vino la enfermedad. Por causa de la orfandad vinieron las pruebas. Sí. Tú estás viendo la secuencia. Sí. Para que tú veas cómo las cosas que hace el Señor. El pastor que vino antes de usted habló puntos acerca de eso, parte de la paternidad, en algunos puntos hablando acerca de la conexión y eso. Y usted también está las cosas del Señor como extraña, como que hay una secuencia de poder. Cuando Dios está en un lugar, la palabra se repite y se repite. Santo. Con diferentes formas, pero se está repitiendo. La misma esencia, pero es la misma gloria. Sí. Ay, Padre. Ahora, pero la pregunta sería entonces, ¿cómo yo conecto con el Padre correcto? Wow, así es. Porque todo está con el vientre que tú te conectas. Exactamente. Uy. La Biblia dice que el paralítico de Betesda, el paralítico que estaba a la puerta pidiendo, dice que nació, que fue paralítico desde su nacimiento. Por ende, el problema no era ni del paralítico, sino del vientre donde salió. Ay, Padre. Porque hay vientres espirituales que te paralizan porque no tienen el testimonio correcto. Wow. Repita eso, por favor. Hay vientres espirituales que te paralizan porque no tienen el testimonio correcto. Entonces la paternidad no esclaviza. Porque ahí hay un problema, y lo digo con todo respeto a todo el que está hablando de paternidad sin tener el modelo correcto. La paternidad no esclaviza, la paternidad no te aborta. La verdadera paternidad es para dimensionarte al nivel de gloria a donde el Padre Celestial te asignó. Wow. Un verdadero padre no está buscando esclavos para que le beneficien. Un verdadero padre está buscando que sus hijos lleguen a donde él no pudo llegar. Wow. Porque la función de un padre es darte propósito. La función de un padre es darte ¿qué? Propósito, darte autoridad, pero darte herencia. Hoy hay gente que dice ser padre, pero todo lo que quieren son tus beneficios, esclavizarte, encerrarte, y no creen en lo que el Padre te da. Wow. El mayor ejemplo de paternidad lo dio Jehová. Sí. ¿Cómo así? Sí, nos dio libre albedrío. Un Wow, verdadero qué padre lindo. te aconseja. ¡Santo! Un verdadero padre te da el consejo. ¡Ey, Te dice, santo! mi hijo, ese no es el Santo. camino. Mi hijo, ese no es el lugar. Pero te da el derecho al libre albedrío. Santo, Yes. Ahí wow. es donde nace la verdadera historia Wow, del hijo qué lindo, pródigo. qué lindo. El cheche de la película no es el hijo pródigo. El cheche de la película es el papá. Porque yo me imagino al papá diciéndole al hijo pródigo, tú estás bien aquí, a ti no te hace falta nada, ¿por qué te vas? Pero el hijo le dice, dame mi herencia. ¿Y qué hizo el padre? Se la dio. Se la dio. Wow. Y le dio el derecho a elegir. Wow. Sabiendo Así que es. era un papá. Bacano. Sabiendo que era un padre. ¿Cómo así, predicador? Bueno, la Biblia dice que cuando el hijo reaccionó, porque se dio cuenta que las cosas no le iban bien, dijo, ¿qué yo hago aquí comiendo algarroba? Ay, Cuando allá aún los criados. Shema Aleluya. tu kama shama. Y la Biblia dice que cuando el hijo reacciona, ¿quién estaba esperando?
Dice que la Biblia dice que su padre lo vio venir de lejos. En otras palabras, eso me da a mí por revelación entender que un verdadero padre no está para ver la debilidad de un hijo, sino para trabajarlo en su propósito. Yes. Y ahí lo estaba esperando que él llegara y se atrevió a decir, ¿puedo hablar revelación ahora? ¿Me deja hablar? Esto no es escuela bíblica. Me deja. Según la ley, había que apedrear al hijo que deshonrara a un padre. Según la ley, había que ponerlo en las puertas. Por eso el padre había dicho, este es mi hijo que había muerto. Aunque su hijo estaba en deshonra y su hijo se había ido, todavía el padre lo estaba cubriendo. Porque un verdadero padre, aunque te amonesta en secreto, te cubre en público. Alguien diga gloria ahora, Dios mío. Pero hay gente que dicen ser tu papá hasta que tú te vas de su lado. Hay gente que dice ser tu papá hasta que lo abandona. Y el día que tú sales te maldicen, te echan maldiciones y hasta te cierran las puertas. Esos no eran padres, esos necesitan paternidad. Dios mío, ayúdame. Y cuando el hijo regresa, dice entonces la Biblia que el padre lo cubre. En otras palabras, está diciendo, si alguien va a apedrear a mi hijo, primero me va a tener que apedrear a mí. Padre. Porque un verdadero, lo digo. Dígalo. De veras, me deja. Dígalo. Un verdadero padre no le importa que le cierren las puertas por defender un hijo que cayó. Ay, Padre. Dios. Sentí violencia en la sala y silencio en los medios. Y ahí el hombre lo abraza. En otras palabras, si alguien lo quiere apedrear a él, ¿acaso eso no fue lo que hizo Dios? Y cabashaba. Cuando sacrificó a Jesús en la cruz. Aleluya. Ya el diablo no tiene de qué apedrearnos. Ya Satanás no tiene de qué acusarnos. Porque si nos va a acusar, va a tener que acusar primero al que murió en la cruz. Eso es paternidad. Wow. Yo quiero despedirme de esta hermosa transmisión, llegando al corazón de toda la gente linda que está conectada. Hay gente que está siendo muy tocada con esta palabra, apóstol. Y con mucho respeto voy a decir esto. Mucho respeto. No midas la vida espiritual de una persona por los milagros que hace. Aleluya. Los brujos hacen milagros. Wow. No peses la vida espiritual de una persona por la gente que tira al suelo, los demonios que sacan. Eso no es sinónimo de espiritualidad. Yes. Yo conozco mucha gente que sabe manifestar dones, pero están más atados que los mismos inconversos. De verdad. Dios mío. Mi consejo en esta transmisión, más allá de buscar gente con dones, con revelación, mira su estilo de vida. ¿Quién es como esposo? ¿Quién es como administrador de los bienes de Dios? Yo conozco gente que ni siquiera habla lengua, pero tienen a Dios por dentro. No se les escucha en la congregación, no se jamaquean, no se caen, pero no se puede decir nada malo de ellos. Es verdad. Hoy la sociedad necesita hijos. Amén. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, que ya no se pueden hacer casi mega eventos en este país, en medio de esta pandemia que se acabaron los conciertos y los grandes congresos, es el mejor momento para predicar a Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya no se trata de títulos y de nombre. Yes. Ya no se trata de gente famosa. Se trata de los 300 hombres que están en la cueva de Adulán, que no tienen nombre, pero buen testimonio. Dios mío, Padre. Hombres que están escondidos en Adulán, que no sabemos su nombre, pero eran fieles valientes. Yes. Hoy es tu mejor momento. A lo mejor no tienes el título, el reconocimiento en tu iglesia, no eres el más famoso, pero con tu caminar ganarás multitudes. Wow. Yo suelto esta palabra. Santo, aleluya. A todos los que están profetice. Hoy es el momento en donde el Padre te recompensará por causa de tu obediencia y por causa de tu fidelidad. Gracias. Posiblemente estás asignado en los baños de la iglesia, estás asignado a la limpieza. No es la posición que se adula, pero estás en el lugar de tu asignación. Oh, gloria a Dios. Y hoy el Señor te dice, siempre y cuando estés en el lugar de tu asignación, hay un cuerno lleno de aceite que nadie lo podrá recibir hasta que tú llegues. Atentamente, Rey David. No fue el hijo invitado a la fiesta, pero nadie pudo comer hasta que él llegó. Así que en el nombre, mira, hasta la cámara se tildió con lo que estoy soltando, muchachos. Dios mío. Hasta la cámara se fundió con lo que estoy soltando. Por ende, aunque no te inviten a la fiesta, aunque no seas el hijo invitado,
aunque seas el rechazado de la sociedad, siempre y cuando te guardes en Jehová tu Dios. Aunque se te colen en la fila, te hagan trampa en el camino, otros se te adelanten, Wow. hay una silla que tiene tu nombre. Santo. Y nadie se sentará Dios en el mío. lugar Oh, que gloria Jehová a te Dios. reservó. Así que no te desesperes por los que se adelantaron. Amén. No te desesperes por los que te calumniaron, te angustiaron. Olvídate de los que se levantaron contra ti. Si te mantienes fiel a Jehová tu Dios, voy a soltar estas palabras con poder. Dios te hará brillar frente a tus angustiadores. Kuma, kwa, ema, sotopa. Prepárate a brillar frente a los que hablaron mal de ti. Prepárate a brillar frente a los que te cerraron las puertas. Prepárate a brillar sobre todo aquel que no entendió. Gracias, Jesús. Es más, voy a soltar esta locura, incluso sobre gente Quitarabashe, que te profetizó que Dios te iba a usar, gente que te profetizó que Dios iba a hacer cosas contigo, Wow. gente que te profetizó que iba a las naciones y ahora que ven el cumplimiento fueron los primeros en caer en Sí. celo, en envidia, en Wow. persecución. Es que los tales no han conocido a Cristo, pero Dios te va a conectar a gente que está dentro del vientre con el carácter, la función, la atención, para no buscar un beneficio de ti, sino para que tú alcances lo que el Padre Celestial habló de ti.